Acción colectiva. Módulo 1.2. Enfoques teóricos de los comportamientos colectivos. Teorías del contagio. Además de los autores clásicos, el contagio ha sido defendido más recientemente por M. Blammer, no confundir con Herbert Blammer, creador del interaccionismo simbólico, quien lo explica como una reacción circular en la que el contagio tiene, asimismo, un efecto reforzador, puesto que el hecho de que una persona reaccione de la misma manera que otra ante un determinado acontecimiento lleva a que la conducta de la primera persona se vea a su vez reforzada. Es un contagio de ida y vuelta. Por tanto, todos ellos afirman que la presencia de otras personas puede dar lugar a lo que podríamos denominar procesos de influencia interpersonal, que hacen que un sentimiento, una actitud o una conducta se cierren, difundiendo de una persona a otra y contagiando así a todo el grupo como si se tratara de un virus. Repetimos, por tanto, todos ellos afirman que la presencia de otras personas puede dar lugar a lo que podríamos denominar procesos de influencia interpersonal, que hacen que un sentimiento, una actitud o una conducta se cierren difundiendo de una persona a otra y contagiando así a todo el grupo como si se tratara de un virus. La simplicidad de estas explicaciones hace que hayan recibido numerosas críticas, que Jiménez Purillo resume de la siguiente manera. Primero, ausencia de evidencia empírica de la existencia del contagio emocional. Segundo, ausencia de evidencia empírica de los mecanismos supuestamente actuantes, sugestión, identificación, etc. Tercero, poder explicativo limitado. Teorías de la convergencia. Otras teorías enfatizan la necesidad de que los miembros de la masa compartan algún tipo de característica común. Milgram y Dodge, 1969, ponen el ejemplo de una sala de hospital en la que están ingresados pacientes con una misma enfermedad sin que se la hayan contagiado unos a otros. Por tanto, la conducta homogénea de la masa obedece al hecho de que, al tener sus miembros características comunes, es fácil esperar que el tipo de conducta sea similar. Por ejemplo, si esta última es violenta, significa que las personas de la masa comparten la característica de ser personas violentas, mientras que el modelo anterior podría cuestionarse que lo fueran todas, dado que solo sería necesario que unas cuantas personas violentas infectaran su violencia al resto. Teoría de la norma emergente. Los modelos anteriores comparten la característica de asumir la homogeneidad de conducta de los miembros de una masa, algo que contrasta con la realidad, puesto que un examen detenido de las conductas colectivas muestra que no todos los miembros actúan de la misma manera. La conducta de la masa no es, por tanto, irracional o irreflexiva, sino que es normativa, al menos en relación con las normas generadas por el propio grupo. De hecho, gran parte de las comunicaciones que se dan en el grupo tendrán la función de definir la situación e identificar
las normas existentes. Teoría del valor añadido o tensión estructural. Smelser, S-M-E-L-S-E-R, Smelser, 1970, destaca el papel reivindicativo y propositivo del comportamiento colectivo y cómo éste está dirigido a la obtención de unas metas que se consideren inaccesibles por otras vías. Para que finalmente llegue a realizarse el comportamiento colectivo, es preciso que se cumplan 6 determinantes en un orden particular, teniendo en cuenta que cada uno de los miembros constituyen condición necesaria para el siguiente. Conductividad estructural. Condiciones. Primero, conductividad estructural. Condiciones estructurales generales necesarias para un episodio colectivo. Segundo, tensión estructural o conflictos entre elementos del sistema. Una de las posibles fuentes de tensión tiene su origen en la deprivación de privilegios. Tercero, desarrollo y expansión de creencias sobre las causas de la tensión, fuerzas y agentes, y sobre las formas de eliminarla o disminuirla. Cuarto, factores desencadenantes. Algún tipo de acontecimiento que actúa como detonador de la acción. Quinto, movilización para la acción. Aquí tiene un papel importante la actuación de los líderes. Sexto, control social. Actuaciones por parte de los agentes de control social para intentar evitar, aunque a veces sea para fomentar, la acción. Teoría de la identidad social. En 1971, Henry Tafel, T-A-J-F-E-L, junto a otros autores, publica un artículo en el que se describe lo que con posterioridad se conocerán como experimentos del paradigma mínimo. Los resultados obtenidos de los autores permiten observar cómo, en una situación en la que se reparte una cantidad de dinero entre una persona perteneciente al propio grupo y una perteneciente a otro, existe una tendencia a favorecer al miembro del propio grupo. Probablemente pensaréis que este resultado no va más allá del sentido común. Sin embargo, lo interesante de estos experimentos es que muestran que esa tendencia a favorecer al miembro del propio grupo no se lleva a cabo en términos absolutos, sino en términos relativos. Es decir, lo que define favorecer no es la cantidad absoluta que recibe, sino la cantidad en relación con la que percibe la otra persona del otro grupo, sino la cantidad en relación con la que recibe la persona del otro grupo. El favorecimiento puede implicar, por ejemplo, dar una cantidad baja de dinero al propio grupo siempre y cuando ello implique que la persona del otro grupo obtenga una cantidad todavía inferior. La necesidad de obtener una identidad social positiva es la que provoca que procuremos diferenciar positivamente a nuestro grupo con respecto a otros. Si en el proceso de comparación nuestro grupo sale favorecido, nosotros salimos favorecidos. Obtenemos una identidad social positiva, definida de la siguiente manera. Aquella parte del autoconcepto de un individuo que deriva del conocimiento de su pertenencia a un grupo o grupos social junto al significado valorativo y emocional asociado a dicha pertenencia.
El haber traído hasta aquí esta teoría obedece al hecho de que nos permite una explicación de la homogeneidad de la conducta de la masa que va más allá de las explicaciones en términos de contagio en las que se afirma que el individuo pierde su identidad, que se convierte en un miembro indiferenciado de la masa sufriendo un proceso de desindividualización. Tanner prefiere hablar de despersonalización. La despersonalización se refiere a los procesos de autoestereotipado, por los que las personas se perciben a sí mismas más como ejemplares intercambiables de una categoría social que como personas únicas definidas por sus diferencias individuales de otros. Entendida así, la despersonalización se diferencia de la desindividualización en el hecho de que no implica una pérdida de identidad individual, sino un cambio del nivel personal en el nivel social de identidad. Para Reicher, R-E-I-C-H-E-R, para Reicher, los miembros de una masa comparten una misma autocategorización. Es decir, para Reicher, los miembros de una masa comparten una misma autocategorización, es decir, se consideran en sí mismos miembros de un grupo y, por consiguiente, con unas características comunes que lo diferencien de otros grupos. Aunque la teoría de la autocategorización afirma que los miembros del grupo se conforman a las normas estereotipadas asociadas con su grupo, en el caso de las masas, caracterizadas por la novedad y la ambigüedad, no parece probable que existan tales normas. En ese caso, según Reicher, tales normas, las conductas adecuadas a la situación, se infieren a partir de la percepción de las conductas realizadas por otros miembros del grupo, aspecto inductivo de la categorización en términos de Tanner. Cuanto más representativa del grupo sea considerada una persona, más influencia tendrá ésta en la definición de la conducta normativa. Las conclusiones básicas a las que llega Reicher son las siguientes. Primero, los miembros de una masa actúan en términos de una identidad social común. El hecho que se opone a las concepciones según las cuales, primero, los miembros de la masa actúan en términos de una identidad social común, hecho que se opone a las concepciones según las cuales en la masa se produce una pérdida de identidad. Ocurre más bien lo contrario, un refuerzo de la identidad, pero no en el sentido individual, sino en el social. Segundo, el contenido de la conducta de la masa estará limitado por la naturaleza de la categoría social a que pertenece, cosa que implica que la conducta no será necesariamente destructiva o violenta, puesto que la forma que adoptará su conducta dependerá de su identidad social. Para resumir el planteamiento de Reicher, nada mejor que hacerlo con sus propias palabras. El argumento clave es que las personas no tienen una identidad singular y única, sino que más bien son capaces de definirse a diferentes niveles de abstracción. Pueden definirse en términos de sus diferencias personales con respecto a otras personas, pero igualmente pueden definirse también en términos de cómo su grupo se diferencia de otros grupos. Identidad social. Además, cuando las personas actúan en términos de cualquier identidad social dada, un hombre, un católico, un socialista, su conducta está determinada por los significados asociados con el grupo: masculinidad, catolicismo, socialismo, más que con sus creencias y valores personales.
Aplicado a la psicología de las masas, el argumento es que las personas no pierden su identidad en la masa, ni su conducta refleja una personalidad defectuosa. Más bien cambian de una identidad personal a una identidad colectiva. De la misma forma, no es que la conducta de una persona esté sujeta a una pérdida de control. Más bien, se pasa a actuar individualmente en términos de creencias y valores individuales a actuar colectivamente en términos de creencias colectivas compartidas. Aunque este modelo presenta evidentes ventajas con respecto a los anteriores, recientemente el mismo Reiche ha planteado que presenta dos limitaciones importantes. En primer lugar, el modelo de la identidad social da por asumido que la identidad social determina la acción, pero no se consideran los procesos mediante los cuales ésta se construye. Así, en el caso de los conflictos, podría llegar a plantearse que estos últimos son algo inevitable dada la naturaleza de algunas masas. En segundo lugar, presta poca atención a las dinámicas intergrupales, es decir, todo el análisis se centra en las percepciones de los miembros de la masa, sin considerar cómo pueden afectar las acciones de una de las partes, el grupo al que pertenece, el grupo al que se suele enfrentar la masa, a las conductas y percepciones de la otra. Repetimos, en segundo lugar, presta poca atención a las dinámicas intergrupales, es decir, todo el análisis se centra en las percepciones de los miembros de la masa, sin considerar cómo pueden afectar las acciones de una de las partes a las conductas y percepciones de la otra. Ante estos problemas, Reiche reformula sus planteamientos iniciales pasando a hablar del modelo elaborado de identidad social, ESIM, en el que se destaca cómo los acontecimientos de masa se caracterizan principalmente por tratarse de relaciones intergrupales y que, como tales, la identidad social de los miembros de una masa y por tanto sus acciones dependen de las dinámicas de dichas relaciones. De este modo, se puede entender que una masa, con independencia de las características de sus miembros, puede redefinir el curso adecuado de la acción. La conducta normativa en ese contexto, en función de las relaciones que mantienen con el otro grupo. Repetimos, de este modo, se puede entender que una masa, con independencia de las características de sus miembros, puede redefinir el curso adecuado de acción, la conducta normativa en ese contexto, en función de las relaciones que mantengan con el otro grupo. Una ilustración interesante de este modelo la podemos encontrar en el análisis que realiza Reiche de los conflictos entre estudiantes y policías en 1988 con la conocida como Batalla de Westminster y más recientemente en el análisis de los conflictos entre aficionados ingleses y la policía francesa durante las finales de 1998 de la Copa Mundial de Fútbol. La mayoría de los estudiantes partieron con una idea de sí mismos como personas respetables ejerciendo el derecho democrático a protestar y por tanto se distanciaron de los radicales que convocaban las acciones de confrontación. La policía, sin embargo, consideró a la masa de estudiantes como homogénea, como una amenaza peligrosa y actuaron con el objetivo de impedir su progreso hacia el Parlamento. Esta acción fue vista como ilegítima por los estudiantes en su conjunto y los unificó en posición a la policía. Incluso esa unidad les fortaleció para enfrentarse activamente al cordón policial.